nuevamente nos reunimos acá, ¿sí? En vía virtual para trabajar con dos invitados que vienen trabajando con nosotros desde el 2020, que son Pablo Pérez y Jorge Gentile, que están en algunos cuadraditos, si se mueven y dicen algo, salen. Hola. Bueno, está bien, podría. Está bien. Y la idea es, justamente nosotros trabajamos en Diseño 1, y en realidad a lo largo de toda la carrera, a lo largo de los distintos niveles de la cátedra, el hecho de poder fomentar la interdisciplina. Esto es entender que el diseño es una disciplina que atraviesa distintas áreas, muchísimas, tiene una enorme versatilidad, y que de la misma manera que el diseño interviene en áreas diversas, también dentro del diseño otras áreas meten cuchara, ¿sí? Y está buenísimo esa interdisciplina, está buenísima esa interacción porque siempre enriquece, siempre es muy enriquecedora. Y en este proyecto que ustedes están encarando, que es el diseño de un personaje, qué mejor que escuchar, digamos, la mirada, la opinión, las cosas que nos puedan aportar alguien ambas dos personas que trabajan en cine y en los medios. Por un lado, Pablo Pérez, que es director de cine, que es guionista, y por otro lado, Jorge, que es actor. O sea, los dos están absolutamente empapados en el tema de la creación de personajes. Así que, desde ese lugar, creo que va a ser un aporte más que interesante. Así que nuevamente les quiero agradecer a los dos, ¿sí?, el poder estar acá. Y vamos a arrancar. A mí me parece que estaría bueno tal vez arrancar. Nosotros cuando hicimos la difusión de ellos dos, la participación de Pablo y de Jorge en la cátedra, les pedimos que, bueno, que nos compartieran algún pensamiento, alguna idea, una frase célebre, ponele, ¿no? Ponele, que tenga que ver con este tema de la creación de personajes. Yo voy a leer, por si no todos la llegaron a leer, voy a leer las dos frases que cada uno de ellos dijo, ¿sí? Y me parece que podemos arrancar desde allí, para tener presente, ¿sí? Bueno, ¿qué es para Pablo y qué es para Jorge el tema de la creación de personajes? Por un lado, Pablo puso que un personaje es un ser vivo, tiene su personalidad, su ideología, sus creencias. Podemos usarlo para contar nuestra historia, pero nunca traicionarlo, simplemente porque no nos va a dejar hacerlo. Si tratamos de imponerle por conveniencia frases, gestos o decisiones que le resulten ajenas, será inevitablemente fallas o debilidades del guión. Esa fue la mirada de Pablo respecto del tema de los personajes. Y Jorge, y ahí ya les voy a dar el pase a ellos, nos compartió: cuando pienso en un nuevo personaje puedo tener muchas ideas, de dónde viene, qué le pasó de niño, qué color de calcetines prefiere, pero al final de cuentas lo único importante es lo que conviene a la historia que queremos contar. Me parece es interesante porque hay no es que se pusieron de acuerdo ellos, pero hay como una concordancia, hay como una coherencia bastante interesante desde dos miradas que, si bien laburan juntas, no son la misma. Así que les paso a ustedes. Quien quiera empezar puede hacerlo, así que pónganse de acuerdo entre ustedes, ¿no? Bueno, nos salió bien, Jorge, al final. ¿Viste? Nos pusimos de acuerdo en un bar, dijimos, digamos algo que tenga cierta concordancia. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia virtual, pero presencia en fin. Bueno, lo que nos habían pedido era decir algún pensamiento en una frase. Me parece que no es casual que los dos hayamos de alguna forma ido por el mismo lugar, que tiene que ver con que, bueno, que un personaje tiene eso, tiene que ser funcional a la historia, pero no puede, voy a retomar mis propias palabras y me siento extraño decir esto, pero no puede ser nunca traicionado, no podemos, ningún personaje va a ser voluntariamente algo que no le corresponda, así como las personas, por eso lo de un ser vivo. Un personaje, como decía antes, tiene una ideología, tiene una forma de pensar, tiene modismos, gestos, bueno, que si uno le impone otra cosa, se va a notar, va a quedar mal. No me lo voy a creer, que eso sería el peor error que le puede pasar a cualquier cuento, que el espectador no lo crea. Entonces, bueno, básicamente por eso lo de un ser vivo, porque una vez que el personaje toma forma,
el personaje ya empieza a actuar solo, y empieza a buscar él solo sus caminos, y lo que un guionista, un director, un actor tiene que hacer es ver cómo encuentra dentro de esos caminos lo que le sirve para contar el cuento que está contando. Eh, Básicamente, eso es lo primero que se me ocurre decir. Le doy la pelota acá a Jorge. No, bueno, gracias, Pablo. Bueno, con respecto a la frase, siempre quise decir calcetines en una frase, entonces me parece que tuve la oportunidad y lo agradezco. Y después, yo creo que es eso, es como lo que pienso es que, y me parece que sirve como premisa así inicial para la charla de los personajes, que un poco también lo vimos en las otras clases del año pasado y del anterior, es que es eso, que el personaje no está solo, está en un contexto y está con otros personajes también, y está en un mundo que me parece que ese mundo es también lo que lo va a definir porque es el que le va a dar la devolución de todas las cosas que haga. Entonces me parece que en ese sentido, nada, y tiene bastante que ver con lo que dice Pablo. Parece que es un buen punto de partida para, digamos, como para tirarlo y que, bueno, nada, quien tenga ganas de opinar, de decir, me parece que tiene acá la oportunidad. Yo les hago inicialmente una consulta, ¿sí? Y obviamente, chiques, esto es abierto a que cada quien haga las consultas que le parezcan, ¿sí? ¿Cómo lograr, capaz es como muy ambiciosa la pregunta, ¿cómo lograr un personaje diferencial? ¿Cómo lograr que en un universo que está recontra repleto de personajes muy parecidos, muy iguales, ¿qué aspectos les parecen a ustedes inicialmente que convendría empezar a tomar en cuenta como para dotar a un personaje de algo que lo haga, no digo memorable cual San Martín, pero que le dé ese toque que nos permite en ese universo saturado decir, ah, mira este, ¿qué podría ser? En principio te preguntaría por qué tiene que ser diferencial ese personaje. Para saber Entiendo, que sí, existe, entiendo le ponele, va. diferencial para Claro, poder para que, reconocerlo. claro, lo que pasa es que también viene conjugado con muchas cosas. Un personaje diferencial tiene que tener una historia que le permita ser diferencial. Lo principal es eso para mí, porque un personaje puede ser el más extraño del mundo, pero si su cuento transcurre en el baño y nadie más lo mira, y es mientras se baña, no digo que no sea diferencial, tal vez encuentres algo para hacerlo diferencial, pero si el universo es más chiquito va a ser más difícil volver un personaje diferencial. Si el personaje lo único que hace es comerse un pancho, más o menos todos lo deben comer igual, aunque seguramente vamos a encontrar la forma de que uno lo coma con mostaza, otro con mayonesa, otro sin nada, otro sea más glotón, otro tarde más. Lo que para mí centralmente hay que tener en cuenta es qué quiero contar con este personaje, en qué universo lo quiero hacer desarrollar su historia, su vida, este personaje, y después ahí sí empezar a preguntarme por qué elegí este personaje, qué es lo que este personaje quiere transmitir, por qué necesito contar algo a través de este personaje. Creo que a partir de esa primer pregunta que uno se hace, una historia siempre son preguntas que uno se va haciendo y que de alguna forma va respondiendo. Por ejemplo, me pregunto por qué mi hijo, a pesar de que yo le dije que no entre, insiste en entrar. Perdón, ¿eh? No, Chichón, muchas gracias. Anda para allá. Perdón. Ahí está, disculpen. Y ahora perdí el hilo. No, bueno, eso son preguntas que uno se va respondiendo a medida que va escribiendo la historia, a medida que va desarrollándose la historia. Creo que lo primero que tiene que tener un personaje es, si uno tuviera la libertad de elegir un personaje de cero, que no sé si existe esa libertad, porque si vamos a contar una historia de fútbol, probablemente necesite un futbolista o un director técnico o un hincha. No sé si voy a tener mucha posibilidad de meter un ingeniero sí, tal vez sí, pero ya la historia empieza a condicionarme. Lo primero que tengo que preguntarme es qué necesito de ese personaje, qué quiero contar. Me parece que ese es un buen punto de partida. Si querés seguir vos, Jorgito, así. No, pensaba en esto de lo diferencial y viste como pensando en una historia de fútbol se te ocurre un ingeniero y digo, y eso ya es un personaje, ¿no? A la vez. Sí, 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 Pero sí. ya la historia va a ir por otro lado, eso es otra historia. Entonces, es como un poco eso, es como, me parece que antes de tener un personaje hay que tener una historia.
¿no? Como que parecería. Sí, sí, esta vez sí que el huevo y la Como- gallina no parece ser la duda. Me parece que la historia necesita estar antes. Sí, uno puede contar Claro, una historia a partir de un personaje que se le ocurre, pero igualmente la historia es como el barco en el cual va a navegar el río el personaje. Entonces, ¿de qué me sirve tener un claro. personaje con muchas ganas de viajar si no puedo hacerlo viajar? Que bueno, ahí también uno podría decir, bueno, por ahí esa es la historia, que no puede viajar. Pero sí, es necesaria una historia, hay que saber qué querés contar, y este personaje es una de las tantas herramientas que tenemos para contar un cuento. O sea, quizás la más importante, porque el personaje ya de por sí es en donde uno siempre va a poner la mirada. Hay un montón de herramientas, la fotografía, el sonido, la luz, hablo de una película. Hay un montón de herramientas o de recursos en los cuales hacer pie para contar un cuento, pero el personaje se va a llevar la mirada porque el personaje te devuelve una mirada, el personaje es un lugar en donde uno se identifica. Entonces hay que prestar atención especial a la construcción de un personaje. Incluso digo más, hay algunos personajes que son hasta más mirados que otros. Por ejemplo, siempre han dicho que hay que tener mucho cuidado en la construcción de un personaje de un niño porque los niños se los mira más en una historia, en un cuento. Pero en definitiva, a quien uno más mira siempre son a las personas que te van contando el cuento, a pesar de que también el cuento te lo cuentan los animales, como decía antes, los distintos recursos, la foto, la luz. El personaje es como que es el que manda a la hora de captar las miradas de quienes están recibiendo este cuento, ¿no es cierto? Y para vos, George, se congeló. Ah, no, No, está acá estoy. actuando, qué bien. No, no, Congelado. no, acá estoy. No, pienso en... Nada, me pregunto si los personajes que vamos a ver tienen historias, ¿no? Me da como esa curiosidad, pensaba, ¿no? Mientras hablaba Pablo. Y, y que no, y que también, digamos, esto del huevo y la gallina, también ir creando un personaje también, a la vez se puede ir creando una historia, ¿no? Es como algo que puede ir en paralelo también y que puede ser divertido. Me parece que eso es como lo principal. Uh-huh. Les hago una consulta. ¿Existe algún condimento que les interese más en un personaje? O sea, si pudieran decidir, bueno, puedo crear el personaje que se me cante. ¿Hay algún tipo de tono particular que les interesa o les parece como más potente? ¿Hay algo, digamos, que podría como condimentar mejor a un personaje? Yo, para mí, digamos, todas las cosas que se alejan a cómo soy, a la vida que tengo y, digamos, a lo habitual, me parece que ya es como un desafío. Me parece que es interesante desde ese lado. Me parece que si no es como hay algo que queda más fácil y no, ¿viste? No le encuentro tanta motivación. Eso me parece que es como algo bueno para buscar. ¿Y para vos, Pablo? A mí me interesa el humor siempre, ¿no es cierto? Me parece que el humor es un vehículo por el cual se llega rápido a la confianza que tiene que tener el espectador con el que cuenta el cuento. Pero como un sesgo particular de un personaje me interesa mucho, me parece que tenga cierta vulnerabilidad. No me gusta un personaje de hierro, me parece que me alejo de él, me aleja. Me gusta que tenga alguna vulnerabilidad el personaje y que pueda trabajar en eso y que pueda trabajar en mejorarla. Y después me gusta cuando un personaje puede tener contradicciones, sin ser contradictorio con el cuento, ¿no es cierto? O sea, un personaje que pueda pensar una cosa y girar y ir para otro lado y replantearse cosas. Me parece que esas son dos situaciones que me gustan en un personaje. Y el tema Sí, de eso iba a sí. No, sí, eso iba a preguntar, si cuando uno empieza a idear un personaje, es como en ese primer momento, o sea, tiene que generar, digamos, toda una construcción cerrada o es mucho más rico No, a dejar ojalá. aristas. Me encantaría que fuera así, el personaje lo vas descubriendo
no sé si decir afortunadamente o lamentablemente, pero siempre lo vas descubriendo. Digo, sería más sencillo si uno pudiese venir con un paquete medio armado, que los hay, pero son los que se conocen como estereotipos. Y si algo que tiene un estereotipo es que funciona, pero funciona poquito, digamos. O sea, no, sabés que no falla un estereotipo, pero al mismo tiempo no te vas a conmover demasiado con un estereotipo. ¿Por qué? Porque el estereotipo hace todo lo que vos esperás que haga. Es un personaje que le falta ese condimento así, de ese picante de que yo sé qué es lo que puede hacer un personaje, pero no sé exactamente lo que va a hacer. Eso es lo que yo decía, que no puedes traicionar a un personaje. O sea, no puede Bruce Willis en Duro de Matar salir volando, pues está mal. O sea, un personaje que no es un error. Eh, pero no sé exactamente cómo va a reaccionar el personaje. Pero conozco el marco, pero tengo muchas posibilidades. Un estereotipo en general, sabes que el hombre valiente enfrenta a los dragones, o sea, son como cosas que ya conoces. Y entonces funciona, pero te emociona menos, te sorprende menos. Entonces me parece que un personaje, si tiene algo interesante, es que lo vas descubriendo. Por eso insisto mucho en lo de ser vivo. Hay un momento en el que todavía no está definido, pero hay un momento, no sé decirte cuál, porque es difícil, pero hay un momento en que ya está. Che, el personaje es este, y a partir de ese momento, el personaje te va a decir a vos si puede o no hacer determinadas cosas. Mientras vas escribiendo, y empiezas es una suerte de diálogo imaginario casi que bordea la locura, se podría decir, porque empezás a hablar con el personaje, cuando escribís, te das cuenta que no está bien lo que pusiste, y que estás forzando un diálogo porque lo necesitas. Y entonces eso es una falla, lo podés hacer, lo podés imponer porque sos el que escribe, pero va a fallar, y vas a perder un poquito la atención del espectador y no te va a creer, y entonces se va a romper esa especie de trance lindo que nos pasa a todos cuando vemos una serie, una película, un cuento. Eh, Cuando pones una cosa que falla y te distrae, se rompe el truco, digamos, la magia. Lo que me interesa mucho en personajes es eso, que hay un momento en el que el personaje se va gestando, pero un momento ya nace, y cuando nace empieza a tener sus propias decisiones, y ahí es cuando la habilidad por ahí radica en poder encontrar el camino que necesitas, sin traicionar, sin forzar a este personaje que haga algo o diga algo que no le es propio. Y vos, Jorge, cuando tenés que ponerte en la piel de un personaje, o sea, ¿cuál es la, no sé si se puede decir así, la importancia o la puesta en valor que le das a todas esas cuestiones de la caracterización, de cómo habla, de cómo corporalmente se muestra, se mueve? ¿Cómo es ese proceso? Mira, es raro en el sentido de que generalmente a mí en lo particular me pasa que cuando voy con algo más de ideas, de pensamientos, generalmente termina saliendo mal, por alguna razón. Entonces como que es algo que yo voy haciendo de manera bastante más intuitiva, haciéndolo directamente, ensayándolo, y que me resulta mejor así, Es como si te dijera, como que el trabajo ya lo hice antes. Yo, por ejemplo, voy por la calle y voy mirando gente constantemente, o sea, es nada, como algo que me divierte, no sé, es algo que hago desde siempre, y, y yo creo que es un momento donde capto mucho, capto información que en alguna parte se va como encasillando y haciendo como una especie de rompecabezas, y cuando yo estoy haciendo un personaje, que estoy en eso, como que confío en todo ese trabajo que ya hice antes, y voy sacando piezas de lo que vi y como que se pone solo, ¿no? Tengo esa forma de verlo. ¿Existen personajes poco interesantes y que funcionen? Sin caer en el estereotipo. Yo creo que sí, pero porque hay un montón de categorías de personajes. Depende a qué llamamos que funcionen. Hay personajes que tienen que abrir una puerta y funcionan y no dejan de ser un personaje. Ahora, difícilmente un personaje poco interesante te logre atrapar y cautivar al borde de llevarte a un llanto. No alcanza con que la escena diga tal
un personaje llora. Si el personaje no es empático, no logra atraerte, identificarte, y probablemente no funcione. Pero bueno, todo depende, volvemos siempre a lo mismo. El personaje también tiene un montón de situaciones que debe cumplir en un cuento. El personaje que más situaciones tenga por delante seguramente va a tener que ser más interesante que el que no. Además, que ya que hablamos de herramientas y quiero linkear un poco con lo que hace Jorge, otra de las herramientas que hay en un cuento es un actor, quizás la más interesante, es la más plástica y la que le termina de dar vida. O sea, yo decía que era un ser vivo, es un ser vivo que está dormido hasta que un actor le pone cuerpo, ¿no es cierto? Ahí termina de cobrar vida y ahí empieza a ser del todo real. Eh, entonces, nada, también depende muchísimo de lo que consiga un actor a la hora de interpretar un personaje. Un personaje maravillosamente escrito, si está mal actuado, por ahí es poco interesante. Pero bueno, y hablando de eso, nosotros con Jorge, les cuento más, nos conocemos hace muchos años, somos amigos, y entonces él, hace poquitos días me contaba una anécdota que me gustaría, si no te molesta, que la cuentes, sobre un papel que tuviste que interpretar donde había un texto que era muy poco orgánico, que fue una pelea que lo tenía mal, o sea, lo tenía mal y lo tenía mal hasta que vos dirás cómo se resuelve. ¿Qué es un texto poco orgánico, por las dudas? Y un texto poco orgánico es algo como que yo ahora hable como un rey, como yo soy el rey Lear, pero hablo de que voy a comer empanadas otrora, allá en un vasto horizonte lejano, cuando toda la gente del poblado decía, che, ¿qué le pasa? ¿Está drogado? Bueno, hay cosas que son muy difíciles de darle cuerpo y darle carne, pero que sin embargo bien están escritas, y el actor, entre otras cosas, si bien propone, y si bien termina de completar la construcción del personaje, el actor tiene un marco en el cual está de algún modo encerrado, que es el marco de un texto escrito. Hay directores que trabajan lo que se llamaba antiguamente a guión de hierro, que quiere decir que si el personaje está escrito que dice, hola, ¿cómo te va?, el actor no puede decir, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? A mí me lo explicaba, yo era muy amigo de un director que falleció, que se llama José Martínez Suárez, y él era de trabajar con guión de hierro. Y cuando uno le preguntaba, ¿por qué no puede decir hola, ¿cómo estás?, si es lo mismo que hola, ¿cómo te va? No es lo mismo, dice, y yo a la hora de escribir este guión pasé por hola, ¿cómo estás?, hola, ¿cómo te va?, hola, ¿en qué andás?, hola, ¿qué tal?, por todos pasé, pero me quedé con hola, ¿cómo estás? No recuerdo por qué, pero eso es lo que usted va a tener que decir, decía así. Y entonces, claro, seguramente en algún lugar había algo desde una cuestión rítmica o sonora o musical, que por cómo viene el cuento y por cómo él lo había escrito, era mejor que diga, hola, ¿cómo estás? Hay otros directores que trabajan directamente con la improvisación. Una vez que el actor ha entendido cómo es el personaje, le dan rienda suelta, digamos, che, habla como este personaje hablaría, que yo me acerco un poquito a eso. Yo creo que un actor que entendió cómo funciona un personaje, que entendió cuáles son los objetivos, los deseos, las motivaciones de este personaje, vamos, lo tiene adentro, es mucho más posible que sepa lo que este personaje dice a que lo sepa yo, que no me puse ese traje. Lo único que yo controlo es que ese personaje hable y diga lo que el cuento necesita que diga. Pero bueno, mira, te quería que cuentes una anécdota y te robé yo todo el tiempo, así que ahora sí me callo. ¿Hago una preguntita? Seba. Claro. Seba de Vera. Espero que se entienda, cuando piensan en un personaje, le dan, ¿cómo es el equilibrio entre la importancia entre lo actitudinal la actitudinal y lo visual? O sea, priorizan o ya lo imaginan de cómo va a tener determinado atributo físico o visual, o se tiran más a pensar cómo se va a comportar, cómo se va a dirigir. No sé si se entendió. Yo En creo mi que cabeza se entendí. entendió. Yo creo, sí, ahí se nota, es muy claro. Yo creo que entendí. Lo que pasa es que también tiene que ver con el cuento. Si yo voy a escribir la historia de un jugador de básquet y mi actor mide 1,50, puede ser, pero no voy a poder pasar por alto eso.
no voy a poder pasarlo por alto. Sí puedo escribir la historia de un jugador de básquet de 1.50 y seguramente puede ser una gran historia. Ahí lo visual es inevitablemente, está como pegado al cuento. O sea, no puedo zafar de eso. Ahora, hay historias en donde no importa si es negro, blanco, rubio, morocha, alta, es lo mismo en algunas historias. A veces lo que manda es por una decisión estética visual que no necesariamente tiene que ver con el nudo del cuento. No deja de ser algo importante, por supuesto, es el reino de lo visual el cine. Pero para mí tiene que ver mucho con cuál es el personaje que querés contar. A mí particularmente, ya que para definirme no esquivar la pregunta, a mí me interesa más en general lo actitudinal. Tanto es así que raramente yo describa a un personaje en un guión que yo escribo. Le pongo la edad y ya, o sea, no... Hay otra gente que dice, no, es alto, tiene una forma de caminar tal, tiene una barba medio de 3 días, o ella tiene el pelo largo. A mí me importa, en general, poco. Eso, en general. También hay algo que tiene que ver más con la escritura y que también en algún momento te puede servir, ¿no? Escribir con un actor, como pensando en un actor. ¿No? Y ahí ya tenés un montón de cosas estéticas definidas, por más que no las elijas vos. Me parece que escribir pensando en un actor, bueno, hasta te hace más fácil porque te imaginás la forma que lo va a decir, que va a hablar. Uh-huh. El otro día escuché que un director grababa, Migré, que hacía las novelas y todo, grababa las escenas, las grababa por audio primero y después las escuchaba con los actores y todo. Bueno, y eso le daba una idea mucho mejor a la hora de reescribir y todo. Yo recién cuando les preguntaba eso, Seba, estaba pensando, no me puedo acordar el nombre de la película, pero sí me acuerdo de El peinado de Javier Bardem. Sí, se llamaba El de los Michael hermanos Colón. El Coen. asesino, sí. No, se llaman los hermanos Coen, era No hay lugar, pero no hay No hay lugar lugar para los débiles. Sí, pero Bueno. lo quise decir en inglés En que quedaba más inglés canchero y me es cayó mal. Pero, No Country for Old Men. Ahí creo está, es lo que iba a creo decir. que sin ese peinado, A mí, no bueno, sé, a mí sí, me Marcelo genera como Schwarzenegger, una cosa ese peinado, decís, Dios. este señor que cité antes y que lo vuelvo a citar, es increíble, me decía que era muy fanático de los Oscars. Y me decía que Javier Bardem tenía que agradecerle a su peluquero su Oscar, decía. Y me pareció muy, muy atinado, muy pertinente. Claro, porque ahí visualmente define, digamos, obviamente que no es lo único, pero visualmente hay una característica visual que lo define. No, muy quizás bien. entonces termino de completar lo que quería preguntar Seba, que por ahí eso me lo dejé pasar. Cuando vos preguntaste sobre lo visual, yo cometí el error de limitarme simplemente a lo visual que viene en el paquete, digamos, si es alto, bajo. Quizás vos estabas haciendo más referencia a todo el resto, y claro, no todo el resto, no sé si es lo primero que pienso, pero es inherente y es inseparable, digamos. No puedo Hasta imaginar. incluso por ahí el elemento, el detalle que le agregás, como debe haber pasado en el caso de la película de Bardem, es como, che, tengo que va a ser asesino y mata, y bueno, hagámosle este flequillo, ¿viste? Ay, dale. Y ahí, digo, ese elemento surge de una necesidad, ¿no? Porque digo, el tipo mata de una forma que no se puede entender de alguien que no tenga ese flequillo realmente. ¿Viste? Como que alguien que no tenga ese flequillo no hace eso. Igual. Claro, capaz es un detalle, alguna cuestión particular y no es necesario como estar condimentando todo el tiempo. Y termina definiendo todo, justificando todo el resto, ¿no? Lo que pasa es que si hay algo que tiene esto... Sí, discúlpame, Seba. No, también decí vos. No, que si hay algo que tiene esto de interesante es que todo se va contagiando, digamos. No sé dónde empieza, ya que volvemos con el huevo y la gallina. Yo creo que el título de esta charla va a ser el huevo y la gallina. No, la gallina y el huevo, mejor. No. Sí. No, todo se va contagiando y va creciendo, es como una bola de nieve, digamos. Porque el tipo que le hizo el flequillo, por ahí, ese flequillo lo tenía, que lo quería meter desde hace 6 películas, dijo, a este se lo clavo. Y Bardem al principio puteó, después se miró al espejo y chau, este tipo puede, con este flequillo, hago lo que dice Jorge, dijo Bardem ahí. Entonces empieza,
es muy difícil determinar dónde empieza algo. Uno tiene un producto terminado, pero qué sé yo dónde es el punto de origen de esto. Porque por ahí ese flequillo es quien le da a este personaje su personalidad. Yo pensaba recién, hablamos sobre cuánto hay bueno, es lo que la pregunta me hiciste vos. Yo pensaba en todos los guasones que hemos visto. Son todos el mismo personaje y no, ninguno es igual al otro, ¿no es cierto? A mí me han gustado yo estoy hablando de tres principalmente. Jack Nicholson, después el del Secreto de la Montaña, no me puedo acordar cómo se llama nunca, el que falleció, que tenía todo, cortó la boca así. Heath Ledger. ¿Cómo es? Heath Ledger, ese, sí. Heath Lo voy a Ledger. decir rápido porque no me sale Heath Ledger. Y claro, y después Phoenix, Joaquin Phoenix, es verdad. Los tres son enormes, y los tres decís, che, ¿cómo carajo hicieron? Y ninguno se parece en nada al otro, y son los tres el mismo personaje. Entonces, parte de esta locura es que, entre otras cosas, ninguno se parece visualmente al otro. Y sin embargo, tienen todos algo en común, ¿no es cierto? Eso es lo extraño. Los tres tienen el pelo verde, los tres tienen la cara blanca, pero hay uno que hasta me lo quiero tener en la mesa de luz, que es Jack Nicholson, porque me da ternura. Y después el último, quiero tirarle raid, o sea, me da terror cuando está completamente loco. Y el Retro, nada, me parece que es el que, por otro lado, es el más, al que más le tengo miedo, por otro lado, porque es el que me parece el más bravo. Uno me parece más loco, que es el que hizo Joaquin Phoenix, que está completamente loco, y el otro me parece que es más el jefe de la barra, digamos, ¿no es cierto? Que este hay que tener cuidado, pero ya me lo veo venir. Entonces son tres personajes que siendo el mismo son tan diferentes, y por supuesto tiene que ver en cómo hablan, por cómo se mueven, pero visualmente también hay como pequeños detalles que los vuelve completamente distintos. ¿Qué sería de Darth Vader si no es por la apariencia de Darth Bueno, Vader, ¿no? Darth Vader es todo apariencia, ¿no es cierto? Y bueno, ni siquiera se puede juzgar como actor, pobre. Porque sí, se puede jugar como actor, pero es una máscara, y Darth Vader puede ser, no sé, Fabricio Berto, total tiene que ser alto nada más. Así que lo pones a él y es Darth Vader, le pones la máscara y otro habla. Pero bueno, ese es un personaje, es una linda forma de ver un personaje porque es todo prácticamente lo visual, ¿no es cierto? Darth Vader, mete miedo. O todos estos asesinos de Jason, bueno, asesinos de cuando yo era pibe, ¿no es cierto? Era una máscara. Mirá si no tendrá importancia lo visual. Pero bueno, ahí va. Ya me pongo a hablar mucho y hay un momento en que me encuentro solo en una isla que no entiendo ni cómo llegué a eso, pero... Había quedado pendiente una anécdota de un texto. Bueno, se hizo el orgánico. boludo, él se hizo el boludo, eso es lo que pasa. Yo te expuse. No tenés que ni decir personajes ni nada, ni digo la historia ni nada, pero había que hacer algo muy difícil. No, era claro, no, porque era esto que decías vos de decir un texto que un poco relacionado con esto de darle vida a un personaje y tener que decir un texto que más que texto era un subtexto, ¿no? Era algo como que sí, que estaba pasando, pero uno nunca diría eso. Nunca diría eso. Siempre hablamos con frases que esconden otras frases. Un poco el chiste de escribir una historia es eso también, ¿no? Que los diálogos, porque es como hablamos nosotros. Entonces, estaba muy, muy alejado, pero bueno, también, nada, se lo comenté a Pablo como que había sido una dificultad grande, sobre todo cuando lo tenía que estudiar, que retener. Era largo aparte, era toda una discusión. Y bueno, creo que salí aireoso porque le metí mucha concentración y me traté de reponer a lo que decía con la emoción, ¿no? Que eso es otra cuestión que me parece que vale la pena tener en cuenta, que es la emoción, lo que le va pasando a ese personaje a lo largo de las cosas que le van pasando, las interacciones que tenga, ¿no? ¿Qué siente? Porque eso es lo que va a terminar, creo que, de darle la empatía con el que lo está mirando, con el espectador, ¿no? ¿Y cómo les parece que se manejan los personajes en otro ámbito como la animación? ¿No? En donde vos ahí, en realidad, tenés actores que hacen la parte de la voz, no sé, pero toda la parte del personaje animado, el personaje gráfico.
¿Cómo les parece ahí que se puede, digamos, Depende también cuál es la meter todo animación, ¿no es cierto? Si vos haces hay distintas animaciones. El anime es distinto a lo que hace Pixar. Claro. Por ejemplo, Pixar, por más que sean ratones o sean bichitos, son personas, actúan como tales, tienen la misma gestualidad. Claro. ¿Quién no Te sea? conmueven igual, ¿no? Si yo creo que una de las escenas que más te golpea el corazón es la de Up. Todos vieron Up seguramente. Sí, claro. Uf, Justo pensé Y, en esa. ¿y cómo haces? ¿Cómo haces para zafar de eso? Si, traeme a cualquiera. ¿Quién te actúa eso de esa forma que le actúa ese viejito? No es difícil. Claro. O no, bueno, no sé, montones. A mí me gustó mucho toda la saga de Toy Story cuando estaban por quemarse. Spoiler alert, por las dudas. Cuando se estaban por quemar, yo me puse muy mal, muy mal. Dije, no puedo soportar esto, y estaba tan bien construido que llegué a pensar que se iban a quemar. En la 3 estoy hablando. Pero no La iba a ver hoy, boludo. No, no, te estoy mintiendo. No me pasa nada que ver. No, bueno, y ahí, bueno, los personajes en ese caso puntual básicamente toman prestado todo lo que tiene cualquier persona, digamos. Es la misma gestualidad, los mismos pulsos, las mismas emociones. Eh, Hay otros personajes que se parecen más a un estereotipo, tal vez. Y ahí voy a hablar por boca de ganso porque no soy consumidor ni mucho menos de anime o de cuestiones así de ese estilo. Me parece que tiene más que ver con un estereotipo que también, ojo, cuando yo hablo de un estereotipo, no lo descarto como opción, ni ahí. O sea, me parece que uno debe valerse también de esas herramientas que te da un estereotipo, porque hay una cosa que también se agradece mucho en cualquier cuento, y también en el cuento en todo su sentido, desde la narrativa literal hasta la construcción de personaje, que es la economía. Cuando vos lográs economizar recursos, cuando vos lográs ser sintético, ese mensaje va a llegar mucho más directo y va a ser mucho más posible que funcione. Si vos a un personaje, ya que estamos hablando de un personaje, lo dotás de un exceso de características, y bueno, por ahí me mareo, por ahí nada, me genera un rechazo de tanta información. Si uno pudiese encontrar el núcleo, el nodo de lo que quiere decir y expresarlo con poco, y probablemente funcione mejor. Vos sabés que También, Pablo, diciendo, ay, perdona, Yani. Dale, no, dale. Anda vos. no, que también pensaba en esto que decías, que en definitiva el personaje de alguna manera tiene que lograr alguna identificación con el otro, ¿no? Con ese espectador o con el otro que va a estar ahí. Como no sé, Central. esto que decías vos de que se van a quemar los juguetes y te agarró desesperación, es como que te lograste. Bueno, pero ¿por qué pasa meter. eso? Porque los querés. Claro. Y vos querés al protagonista y odias al malo. No me acuerdo cómo se llamaba el malo, Loxo creo que era, si no me Sí. equivoco. Un traidor, un sorete, vamos a decir las cosas como son. Un sorete porque lo salvan y él se raja, una mierda. Pero bueno, funciona porque los querés, porque los odias, porque no te da igual, básicamente. Y probablemente, no sé si vieron la 4, ahora el loco de Toy Story soy, pero si tiene algo de mágico, la gente de Pixar yo creo que renovó el cine directamente, pero si tiene algo de mágico es que consiguen encontrar cuestiones que tienen un alto contenido emotivo y una potencialidad de identificación muy alta, muy grande, y las llevan al borde y te va a sonar mal lo que digo, pero te manipulan. Y yo celebro que esto sea así, te manipulan y te van llevando por el cuento, quiero decir, y vos ni siquiera te das cuenta que te van llevando. Yo me acuerdo de la 4, ahí hasta incluso, mirá cómo será que Woody hasta se inmola, hace un sacrificio por otro. O sea que hasta le dieron es un superhéroe ese vaquero, es un superhéroe, ¿no? Ojalá hubiera más como Woody. Pero bueno, no, sí, la identificación es absolutamente central. Recién cuando hace un ratito decían esto de menos es más, por resumirlo de alguna forma, Sí. ¿no? Es una de las cosas que trabajábamos también con los chicos y las chicas en el taller, el hecho de poder definir cuáles son esas cuestiones pertinentes, más fortalezas, por decirlo de alguna manera, porque a veces había personajes que tenían como una sobrecarga de cosas
Y en esa sobrecarga, más allá de que mientras más se va diluyendo, también había como cuestiones que hasta eran como contradictorias entre sí, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar, cuándo saber hasta dónde, si es que se puede saber de alguna manera, hasta dónde hay que condimentar y hasta dónde no? O sea, ¿cuándo me paso de rosca? Para mí, digamos, es como sumar elementos es dar información, ¿no? Entonces, es esto que dice Pablo, si damos mucha información, porque siempre, obviamente, hay una tendencia de crear y agregar y qué sé yo, que me parece que está buena en un momento, quizá sea como un punto de partida y después por ahí sea interesante como hacer un ejercicio de sacar, ¿no? De empezar a sacar cosas. Porque las cosas que van quedando van a tener más y más valor, ¿no? Yo creo que es un tema hasta matemático también. Entonces, bueno, esos detalles, y se transforman en detalles. Si yo pongo 10 cosas, van a ser 10 cosas. Una cosa es un detalle, ¿no? Entonces, como hay algo de empezar a pensarlo, que me parece que es algo que se puede hacer en la decisión de un personaje de actuación, en algo que estamos escribiendo, algo que se está dibujando, me parece que aplica para todo. Y me gustaría sumar algo que por ahí, no sé si lo voy a saber explicar tampoco, pero que tiene que haber lugares vacíos. A nadie le gusta algo completamente lleno. Si no me das la posibilidad de completar, y es como que ya es empalagoso. O sea, me acuerdo una vuelta le hacía una entrevista a Adolfo Aistarain, que él, no estoy seguro que fuera Aistarain, pero vamos a decir que sí, que queda bien. Pero él decía que él no quiere una película con todas escenas de 10 puntos. Dice, él quiere una película con escenas 6, 7 puntos y que tener 4 o 5 escenas que sean de 10 puntos. Porque ese contraste es lo que te permite disfrutar del 10 puntos de esa escena. Si vos tenés todo arriba, es como que decís, che, y yo necesito ir subiendo y bajando en un cuento. Es como, nada, es como una canción. O sea, la canción no es todo estribillo. La canción tiene 2 o 3 partes, el puente, el estribillo, digamos, las estrofas comunes. Entonces, también eso, que si lo termino de completar todo y no ofrezco la posibilidad de que algo no esté lleno, y bueno, también por ahí es lo que se parece más a un estereotipo que decíamos antes. Necesito tener algo para completarle. No tiene que estar todo completamente, hay que, si se puede, hay que proponer cosas, lo que decíamos antes, de plantear preguntas más que ofrecer todas respuestas, ¿no es cierto? Entonces, Spinetta hablaba del silencio en la música, ¿no? Como se puede pensar este vacío, ¿no? Que está bueno, que también es algo que termina llenando el que está mirando, el espectador. Creo que eso también es como algo principal, ¿no? Pensar que esto es para que alguien lo vea y le pase algo también. uh-huh. ¿Y existe, digamos, alguna pregunta inicial para hacerse? Para saber si el personaje que se está tratando de construir, o en el caso del proyecto este que se está tratando de diseñar, es como que tiene potencial, existen yo no sé si existe, un checklist, unas preguntas, un testeo, para saber si tiene potencia ese personaje o conviene dar un volantazo. Pasa que desde lo que yo creo, es muy difícil que el día 1 sepas si va a funcionar. Eso es algo que lamentablemente, si no, sería tanto más fácil todo. Podés decir, che, tiene potencial, pero el potencial, por definición, no deja de ser eso, potencial. Ahora, te podés encontrar con que 90 páginas después no funcionó o falló. En un cuento, un personaje, una canción. Es como que uno no puede, lamentablemente, saltar el paso del hacerlo. Y en lo que considera un personaje, como decíamos antes, está vivo. Una vez que cobró vida, el personaje va a ir llevándote y entonces lo vas a terminar de conocer cuando termines de escribir el cuento. Y recién ahí te vas a dar cuenta si este personaje tiene fuerza, si es empático, si genera identificación.
volviendo siempre a lo de la identificación, ¿no? Como algo central, bueno, para esto que decimos, que uno está, lo que decía Jorge recién, uno nunca puede dejar de perder de vista que uno cuenta una historia para alguien. Si no, es mirarse el ombligo, es mirarse en el espejo. La verdad que movilizar tanto recurso, en el caso de una película como es ser una película, que son montones de personas, montones de dineros, para contar una cosa que simplemente es, nada, mirarse al espejo, y bueno, es medio es una experiencia medio al ñudo, digamos, ¿no es cierto? Medio extraña. No me parece que valga la pena. Siempre hay que tener adelante que este cuento tiene que recibirlo a alguien y a alguien le tiene que generar algo, que no es necesariamente lo que uno planea a veces, ¿no es cierto? Eso es algo extraño porque también el cuento está vivo. Si hay algo que se dice en esto es que toda historia la completa el espectador, siempre. En el diseño me animo a decir que es igual, o sea, por más que vos pongas tal tipografía que significa para vos tal cosa, para otro no, para otro puede querer decir otra cosa. Entonces, nunca perder de vista que hay alguien del otro lado que va a juzgar tu tarea, que la va a juzgar en el sentido no de decir si es buena o mala, sino que va a recibirla. Y bueno, tratar de utilizar todas las herramientas que uno tiene para que el mensaje que uno quería decir originalmente llegue lo más limpio, lo más claro posible, sabiendo que probablemente no sea exactamente el mensaje que uno quiere el que vaya del otro lado. Pero bueno, eso también es lo que a mí me termina de parecer lindo, que otro complete. Me animo a contar una anécdota, perdón, hablo mucho, pero yo hice un cortometraje por el cual fui invitado un par de veces a España, y a mí me hicieron un reportaje en un canal en Barcelona. Y en un momento, estando en vivo, el entrevistador me dice que, bueno, que le cuente cómo se me había ocurrido esa cita a Dalí en el plano de la tribuna. Y yo no tenía la más puta idea de lo que estaba hablando, o sea, no sabía de qué estaba hablando, y salí más o menos airoso, dije, bueno, Salvador es un artista internacional, y entonces él dice, claro, y ese plano como el Jesucristo, y ahí logré relacionar que alguna vez se me había visto un cuadro de Dalí que está visto desde arriba, no sé si lo vieron, y claro, de pedo, completamente de pedo, era el mismo encuadre, pero al señor este le remitió a eso, y yo no tenía la más pálida idea que me estaba hablando, y jamás, digo, obviamente lo incorporé y dije que lo había hecho así porque, ¿qué más quiero? Yo no, Dalí. Pero no, bueno, ahí donde él puso su propia experiencia, su propia historia de vida y sus propios deseos, frustraciones, ambiciones. Entonces, deténganme porque no voy a parar de hablar nunca. Hasta ahí llego. Ya. No, yo pienso en que también está bueno pensar en esto de la ficción, ¿no? Y que un personaje está metido en la ficción. Y la ficción es algo que a mí me enloquece y me vuelve loco porque por ahí nos juntamos con alguien hablando de un libro, ¿no? Que leímos el mismo libro y estamos hablando del personaje ¿viste? Y uno dice, pobre, todo lo que le pasó, ¿no? Sí, yo me puse a llorar, pero estamos hablando de algo que no existe, ¿entendés? Entonces, como que la ficción, una buena ficción que nos engañe, porque en definitiva es eso, ¿no? Sin mala intención, ¿no? Pero nos engaña y nos hace poner muy mal, bueno, como a Pablo cuando iban a quemar a los muñequitos, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo increíble de la ficción y que todo el mundo se pone mal porque vio eso. Y bueno, y es algo que no existe. Y eso me parece que es una magia que el que puede crear un personaje puede acceder a eso. Y es muy divertido porque poner mal a alguien o bien, ¿no? Digamos, generarle emociones me parece que es como... no puede motivarte eso. Y Y cuando aparte que se es algo trata de... Perdón, perdón, algo ancestral. Una cosa, perdón. Es algo ancestral porque hoy seguimos usando la estructura aristotélica para contar un cuento, que es lo que todos conocemos, introducción, nudo y desenlace. Eso lo plantea Aristóteles en la época de la Grecia clásica. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todo cambia, pero esto no cambia. O sea, seguimos
siendo niños a los que le cuentan cuentos para irse a dormir. Seguimos estando alrededor de un fogón escuchando historias, y eso viene desde siempre. Entonces, vamos, que si no te atrapa un cuento, si todos queremos que nos cuenten cuentos. En la creación de un personaje, ¿cuánto peso tiene la investigación previa? O sea, por ejemplo, si uno tiene que meterse en un contexto, yo cito a Jorge que decía la importancia del contexto. Obviamente no es lo mismo crear un personaje de fantasía en un contexto de fantasía, que un personaje en un policial, que un personaje para niños, que un personaje para adolescentes. O sea, ¿cómo es hay una investigación previa, digamos, para crear a los personajes? Sí. Yo creo que sí, porque lo que vamos a contar tiene un mundo, y si ese mundo nos es ajeno, por ejemplo, porque habla de determinada cosa, bueno, ahí me parece que obviamente que hay una necesidad, la misma, digamos, ganas de crear te va a dar una necesidad que no vas a poder hacer otra cosa que investigar. A mí me tocó hacer un personaje de una obra que vos viste, Pablo, que se llama Antes que abran los ojos, que era, todo ocurría en un sueño, ¿no? El personaje entraba a la escena y era un sueño, con todas las cosas que tiene un sueño, ¿no? Las etapas, esto técnicamente, ¿no? Hay una etapa REM donde los ojos se mueven muy rápido. Bueno, digamos, entré en un mundo que yo desconocía plenamente y bueno, y me tuve que poner a leer cosas de Freud, digamos, de Carl Jung, que es otro ahí que habla de los sueños y que ha investigado y que ha hecho experimentos y bueno, nada, y todo eso me dio como un contexto, un marco donde yo de repente me había hecho mi mundo, pero que estaba en consonancia con la historia. Entonces, bueno, yo entraba ahí y sabía un montón de cosas, ¿no? Como que me sentía en un campo seguro, donde pisaba, conocía. Eso me parece que es algo que es importante para hacer. Yo ahora estoy escribiendo una serie, me llamaron para escribir una serie sobre un gamer. Nada se aleja más de mi vida que el mundo del gaming. Tenemos unos cuantos gamers acá. Bueno, les agradecería mucho que me inviten a tomar un café y me cuenten cosas, porque me estoy comiendo miles de videos solamente para entender el léxico. Por ejemplo, hay algo que se llama Fragger. Ahí tenés. ¿Qué gente quiero ver? Quiero ver quién sabe lo que es un Fragger. Eso, nada, léxicos, diálogos, formas de comunicarse, juegos, emociones que le generan, también los tiempos que manejan, músicas que escuchan, es muy difícil. Y en mi caso no me queda otra que investigarlo, porque no tengo de dónde mamar eso, no hay manera. No tengo nada en mi vida que se parezca siquiera. Así que no me queda otra que investigar. Después lo que sí, no quiere decir que uno, o sea, me parece que lo que es así, como dice, hay que investigar, pero una vez que investigás, el Jorge se detuvo una cosa que es interesante, ahí se genera su mundo, porque si uno investiga y replica todo lo que es el universo de los sueños y terminás haciendo una cosa manual que no, ahí sí, que no, deja de respirar, se transforma en algo automático. Y lo automático en general, insisto, no quiero desmerecer los estereotipos como una herramienta para contar un cuento, pero raramente vas a encontrar un estereotipo, yo voy a encontrar un estereotipo que me interese como personaje central de un cuento. Entonces, de la investigación vas a encontrar el marco en el cual moverte, la información, pero después tu personaje tiene que tener su distintivo, tiene que tener lo que lo vuelve tu personaje, porque si no es uno más, es un gamer más, es un soñador más en el caso de la obra. La investigación es absolutamente central y necesaria. Como es central, si vos querés tocar una canción, una guitarra, la tenés que ensayar de alguna forma, la tenés que buscar, tenés que practicarla, y mientras la practicás, es blando, no sellás las notas, no las clavás. Una vez que ya la practicaste, la entendiste, sabés por dónde se mueve, hasta podés hacer variaciones que lo vuelvan tuya y nada más que tuya la versión de lo que estás tocando, porque conocés el terreno, porque lo investigaste, porque lo practicaste,
y porque ya lo tenés. Entonces, si yo ya lo tengo, me animo a sacar un poquito más la cabeza. Si no lo Sí, sé bien, ponerlo en riesgo, ponerlo a prueba eh, también, ¿no? Como que eso está bueno. y seguramente en ese ponerlo a prueba y poner a riesgo es donde encuentres el diferencial, ¿no es cierto? Lo que lo vuelve distinto. Claro. Pero bueno, si no lo tenés nada conocido, si no lo tenés investigado, y va a ser más difícil. O sea que si, digamos, por ahí la investigación no es rica, ¿no? Terminás cayendo en un personaje por ahí estereotípico, plano, o por ahí tiene características que son forzadas, como había dicho Jorge, que te pasó en este personaje, con este diálogo, como que Mm. terminás haciendo, qué sé yo, soldado, qué sé yo, futbolista, peleando en una guerra con una pelota, como no tiene. Estaría bueno igual. Eso sí, no, yo ¿No? pensé que ibas a decir otra cosa y no me gustó tu personaje, es el soldado futbolista, es interesante. No, pero sí haces el típico soldado que le clavan un cuchillo, se lo saca solo así, y sigue avanzando y salva, viste, con decir, che, bueno, está bien, Ya lo pero vimos. yo quiero el soldado que nada, que se raja. O sea que a mí no me gustó ninguna de las Star Wars que no son, así realmente no me gustó ninguna que no sean las 3 originales. Pero me llamó mucho la atención en una que no me acuerdo qué episodio es, la 7 creo que era, ya ni me acuerdo porque está todo mezclado, maldito George Lucas que es un genio, pero había una que el clon le quedaba la marca de sangre acá, y eso le da vuelta a la cabeza, y es el primer clon que es un personaje en toda la saga. El clon que eran los Stormtroopers, digamos, ¿no es cierto? Yo digo clon y me estoy confundiendo, los clones eran otros soldados, perdón, si hay algún fanático de la saga. Pero había un Stormtrooper que de golpe uno que mata le apoya la mano acá, se queda con sangre y el tipo se saca el casco, es el negro que dice, che, yo no quiero esto. O sea, y es raro porque Stormtroopers eran helechos, o sea, en toda la serie los Stormtroopers no eran personajes, eran tipos que estaban ahí para que caerse cuando les pegaba el rayito. Sí, era como un Sin embargo, personaje grupal, se podría pensar. es un coro grande que nunca dan una nota que no sea la que dan todos, ¿no es cierto? Podría ser un solo gran personaje los Stormtroopers, distinto a Darth Vader, o sea, era como, fíjate, las dos características son iguales, son trajes, pero uno no es nadie y otro es absolutamente todo y es icónico y es uno de los villanos de la historia del cine. Y tiene su propia eh, marcha. Completamente, tiene una música que lo acompaña, que eso es algo muy común Claro, pero también. eso también lo definen desde la estética, fíjate, porque Sí, eso después es no hay todo otro estética. elemento, no hay otro elemento. Si Mm. fuesen si Darth Vader fuera blanco, no va. No, pero fíjate, y volviendo al tema del Stormtrooper, necesitaron un detalle que es que tiene sangre en el casco, una mano encima Bueno, que pero lo a ese es humaniza, el porque no es una detalle. mancha de sangre, es una mancha con forma de mano, o sea que automáticamente remite a que ahí abajo no hay un robot, hay una persona. Y Uy, necesitaron ese detalle, y ese detalle es que lo que permite, más allá de algo práctico que te permite reconocerlo entre 10, sabés que el que tiene una mancha roja de mano en la cara es tu personaje, pero ese detalle es el que empieza el giro así. Insisto, a mí la película no es que me fascinó, esta última, sí, pero no es la última, nunca va a haber la última, ya es una franquicia, ¿no es cierto? Pero esta fue un detalle que dije, uy, mira esto, qué loco lo que hicieron. A pesar de que encima, francamente, la historia de ese personaje tampoco me pareció muy guau, ¿no es cierto? ¿No? Y después hasta creo que cometen errores, esto que decíamos, que forzaron a este personaje a hacer cosas no le correspondían. Siempre entrando dentro del universo ¿no? Y conociendo las reglas, aceptándolas, por supuesto, porque, como decía Jorge, una historia es básicamente un engaño, y si, dejate engañar, porque si vas a ser uno que está mirando a ver cuando el mago saca el conejo de abajo de la manga, y bueno, te perdés el truco, disfrutá, comprá, o sea, Y eso es para básico. ustedes el tema de el nombre de un personaje, ¿puede ayudar a generar como ya una especie de predisposición o de una, o mirarlo desde un lugar en particular, sobre todo teniendo en cuenta más estos personajes como que estamos hablando ahora, ¿no? O gráficos de animación, o de héroes, o de villanos, o de... Y yo creo que sí, porque es lo que medio primero es la primera información que vamos a tener, aunque en la historia se diga más adelante o lo que sea, pero
es como el primer contacto con lo de afuera el nombre, ¿no? Es lo que le termina dando la identidad, y obviamente no es lo mismo un nombre que otro, digamos, ahí me parece que se juega como algo lindo, que es jugar con algo sutil, digamos, con algo específico, y para mí tiene la importancia de eso, de que es lo primero que vamos a ver, y nos puede llamar la atención o no, ahí ya, digamos, hay elecciones. ¿Para vos, Pablo? Yo soy tengo una minusvalía a la hora de poner nombres. Creo que, y lo considero una falla, soy bastante malo poniendo nombres. Y cuando digo esto, quiere decir que le estoy dando mucha importancia. Me gustaría ser un buen nombrador de personajes. Tengo un amigo que es excelente haciendo eso. Vos le contás un cuento y el tipo te dice esto. Pero ya sea para el personaje, que es el gallego, vos lo conocés, para el personaje o para el cuento mismo. Me parece que, no sé, se me vino a la cabeza una obra de teatro que tal vez me ayude Jorge, la que estaba Peto Menahem y que Le Prenom, creo que se llama. Le Prenom. Que el drama radica en que el cuñado del personaje, de uno de los personajes principales. Le puso Alfred, sí. Claro, no, Alfred no. Bueno, Alfred sería Hitchcock. Adolf le ponía. Adolf. Y eran judíos. Dice, no le podés poner Adolf, decía. Y todo el drama va por ahí, por el nombre. Claro. Y ya que estamos, si vos le pones Adolf a un personaje, lamentablemente para todos los Adolf, ya viene con una carga que no quiere decir que vos seas un asesino, hijo de puta, pero no podés negar que está Adolf Hitler, no se puede, está ahí. Obviamente hay millones de recursos, porque si no, no había Adolfos en este mundo, hay un montón de Adolfos, Bioy Casares, por ejemplo, que son tipos fenómenos, o eran. Pero no se puede negar la importancia de un nombre. Me gustaría saber hacerlo mejor. Creo que tengo muy poco éxito a la hora. Hace un par de años escribimos una serie que sí tuve éxito, que le puse el nombre del personaje y que lo cuento porque estoy orgulloso, que es una que salió en Flow que se llama Pepper todo por un like. Pepper se llamaba Martín. Y se empezó a llamar Pepe porque yo estábamos comiendo mientras escribíamos y yo le puse me habían dado una salsita así, muy picante, que no me gustó, y dije, Pepper, digo, picante, Pepper. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque a partir del nombre, el director le empezó a poner frases que decía, hola mis picantes, decía, era un youtuber, y decía, hola mis picantes, ¿cómo andan picantonas? Vamos a poner un poco de pimienta, y toda su forma de hablar tenía que ver con su nombre, que era Pepper. Y lo interpretó Martín Slipak, y la verdad que me pareció tan soberbio lo que hizo, tan genial, porque terminó de dar vida al personaje. Y bueno, todos esos modismos surgieron simplemente porque él se llama Pepper. Y la verdad es que se llamaba Pepper porque sonaba canchero, no sé, habíamos pasado por Horacio, Oscar, Walter, y de golpe apareció Pepper, que bueno, si vos te llamás Pepper, ya hay un montón de cosas que tenés resueltas. O sea, claramente si te llamás Pepper, no estás en tu casa sentado y haciéndote un té y sin hacer nada. O sea, tenés que moverte si te llamas Pepper. Entonces ya el nombre también te predispone. Claro. Te predispone y tal vez tu cuento sea trabajar para ver cómo Pepper es un tipo sentado en su casa, ¿no es cierto?, que toma té. Por ahí ese es el desafío. Me parece que es un camino más largo. Pero sin duda el nombre, como bien dice Jorge, es una primera aproximación a un personaje.